Ay, hermano, con tanto cariño, hermano, con tanta ternura, como dice el apóstol, con que nos trata. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? ¿Cómo nos vamos a mover de esta fe? ¿Ah? ¿Cómo vamos a permitir que infames, hermano, utilizados por el demonio, vengan a querer perturbar la obra y la doctrina sana del Señor? ¿De acuerdo, iglesia? Hermano, no le dé la bienvenida a ningún individuo, hermano, que llega a su casa trayendo mensaje diabólico, hermano. No es bienvenido, hermano. No le puede dar la bienvenida ni atenderlo como si fuese un hermano en Cristo. Y a veces, por el contrario, hermano, difamamos al hermano en Cristo. Murmuramos del hermano en Cristo, del que es sangre de su sangre, de la sangre de Cristo. Aleluya. Sigue el verso 8. Vamos en la mitad del 7. Ah, sí. Si alguno está persuadido en sí mismo de que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Hermano, ¿usted está seguro que usted es de Cristo? El que tiene sentado al lado también. El que tiene al frente también, hermano. Los que yo tengo a mi frente, hermano, aquí al frente mío, hermano, también son de Cristo. ¿Cuántos estamos seguros de eso, hermano? Gloria al Señor. Porque aunque me glorié algo más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, ¿cierto? El apóstol había recibido una autoridad de parte del Señor. ¿Para qué? Para edificación y no es para destrucción. Amén. No me avergonzaré, para que no parezca como que os quiero amedrentar por cartas, porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal es débil y la palabra menospreciable. ¿Sabe qué estaban diciendo, hermano? Que el apóstol Pablo mandaba unas cartas muy duras, pero que cuando le estaba ahí en presencia, como que era muy flojo. Eso es lo que estaban, o sea, el apóstol está reclamando, hermano. Está haciendo un llamado de atención fuerte. Esto tenga en cuenta tal persona, que así como somos en la palabra, por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Así que párese firme. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos, porque ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida. Es decir, con misericordia y gracia. Amén. Porque, hermano, hay que medir a los demás. Si se atreve alguien a medir a alguien, mídalo con misericordia y gracia, porque recuerde lo que dice Romanos: en aquello que juzgas, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Así que, hermano, tengamos mucha atención con esto. Verso 14. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el ¿qué? Evangelio de Cristo. ¿Con cuántos evangelios? Uno. ¿El de quién? El de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el evangelio en los lugares más allá de vosotros, sin entrar en la obra de otro para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Es decir, estaban predicando el evangelio donde no se había predicado el evangelio. Amén, iglesia. ¿Estoy siendo claro? ¿Por qué estamos leyendo esto? Vamos a ver, hermano. Quiero reiterar, hermano, reitero, que el apóstol está siendo muy claro, muy contundente, muy directo con aquel grupo de personas
están queriendo distorsionar el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Dónde íbamos? Verso 17, ¿cierto? Mas el que se gloría, gloríese en el Señor. Porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Amén. No se aplauda a usted mismo, hermano. Amén. No crea que es que usted nada, es el Señor. Amén. Yo nada, es el Señor. Aquí ninguno en otro es nada, sino es por el Señor. Ojalá, dice el apóstol Pablo, me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme un poco, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado como un solo esposo, es decir, he sido fiel. Amén. A la predicación y a la iglesia, y le está hablando a los corintios. Pero es posible que el Señor esta noche nos esté hablando a nosotros, hermano. Gloria al Señor. Para presentarnos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente, ¿con qué? Con su astucia, engañó ¿a quién? A Eva. Vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Amén. O que está hablando de esa alerta que hay que estar, ¿no? Atentos, porque la serpiente es astuta, mano. Porque dice, si viene alguno predicando ¿a quién? Dígalo. A otro Jesús. ¿Ah? No hay más. Amén. El que fue crucificado, el que murió y resucitó y está sentado arriba y fue recibido arriba en gloria. Es el único. Amén. A quien se predica y se debe predicar. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que es otro Jesús que el que os hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Es decir, se estaba levantando un grupo de hombres que estaban predicando otro evangelio, otro conocimiento, a otro Jesús. Amén. Y yo quiero pensar, hermano, que de entre todas esas sectas que se habían originado durante el periodo que no hubo palabra de parte del Señor a través de los profetas, porque se levantaron corrientes religiosas que salieron del judaísmo, como lo estábamos aprendiendo el miércoles, hermano. Dentro de ellos estaban ¿quién? ¿Los qué? ¿Cuántos lo recuerdan, hermano? Los fariseos, los saduceos, ¿qué más? Sí, del judaísmo se desprendieron. ¿Cómo les cito? ¿Los terneros? Ah, los celotes, los terceros. Y ahora vamos a mirar un poco más a fondo sobre esos grupos. Pero hermano, yo quisiera pensar, hermano, que ya se estaban formando mezclas, también no solamente desprendidas del judaísmo, sino que ahorita se estaban permeando con la cultura greco-romana y se estaban formando unos grupos, hermano, terribles. Aleluya, hermano, ¿cuántos están de acuerdo conmigo, hermano? ¿Me siguen? ¿Me escuchan? Se estaban formando unos grupos terribles, hermano. Hermano, no todo el que se llame o el que se autoproclame pastor o predicador o evangelista, hermano, es evangelista. Amén. Hermano, las ovejas, escúcheme esto, por favor. Las ovejas no comen aguamasa. La oveja no come aguamasa. El marrano sí. ¿Sí me explico, hermano? Seamos selectivos, hermano. Tengamos tacto en lo que nos estamos alimentando. ¿Quiere conocer una oveja? La oveja no come sino los pulpitos, delicados pastos. ¿Para qué más? De lo que come el marrano, que coma el marrano.
pero la oveja come lo que el Señor le brinda, lo que su pastor le da. Amén. Alabado sea el Señor, hermano. ¿Cuánto le alaban, hermano? En lugares de delicados pastos. ¿Me hará qué? Descansar. A Él sea la gloria esta noche, hermano. Gloria al nombre del Señor. Entonces estaban levantando, el apóstol está haciendo esta observación. La iglesia en Corinto, entre otras cosas, tenía un montón de situaciones delicadas, hermano. Se habían levantado unas cosas impresionantes. Y yo creo que todo eso obedece, hermano, a que algunos de los que habían ya escuchado la sana doctrina estaban prestando su oído a doctrinas de demonios y torcidos, hermano. Tanto así dice el apóstol Pablo que hay alguien que tiene la mujer de su padre. ¿Se imagina eso, hermano? O sea, listo, el apóstol Pablo está haciendo una exhortación y usted analiza la iglesia en Corinto, y a la iglesia en Corinto es donde le dice, no le permito a la mujer enseñar. Y entonces ahí mismo todos cogieron ese versículo, algunas doctrinas torcidas, y entonces dicen que la mujer no puede predicar. ¿Qué estaba pasando en Corinto para que el apóstol Pablo tuviese que decir, no le permito a la mujer enseñar? ¿Usted cree que el apóstol Pablo era un neófito que no conocía las escrituras, que no sabía cómo por mano del Señor a través de mujeres Dios también había libertado a su pueblo? El apóstol lo sabía, por supuesto. No estaba diciendo, es que la mujer no puede hablar. No, estaba diciendo, acá en este lugar, no le permito, porque hermano, la situación se estaba poniendo tremenda, mano. Y a veces el siervo del Señor tiene que hablar con esa autoridad que le da el Espíritu, mano. Y cerrar puertas. Y nos toca cerrar esas puertas en el nombre del Señor. No le permito a la iglesia aquí en Moctezuma escuchar doctrinas diferentes. Entonces el pastor dijo, no, hermano, es lo que está ocurriendo. No podemos prestar el oído, hermano, a fábulas, a cuentos, a carretas, hermano. Aleluya, ¿cuánto lo creen, hermano? Cierre la puerta, hermano, en el nombre del Señor. Métale llave y bote las llaves, hermano. No permita que a su hogar, hermano, entre falsas doctrinas. Gloria al Señor. Segunda de Corintios 11, vamos con el 5. Y pienso que nada ha sido inferior a aquellos grandes apóstoles, pues, aunque sea tosco en palabra, Pablo está diciendo, no, es que yo soy como tosquito, ¿sí o no? Como duro en palabra, no lo soy en conocimiento, dice. En todo y por todo os lo hemos demostrado. Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fueseis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios del Señor de balde. Es una pregunta que está haciendo el apóstol Pablo. He despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Le está diciendo la iglesia en Corinto, es que a ustedes no les he pedido nada. Amén. A otros lugares me han dado, me han provisto para que esté aquí predicando el evangelio ante ustedes. Eso es lo que le está diciendo a la iglesia en Corinto en ese momento. Les he predicado, pero no es que se cobre, mano. Pero la iglesia no había aportado en Corinto para eso, mano. Y aún así se seguía predicando el evangelio. ¿Cuántos lo entienden, hermano, esta noche? Dice, he despojado a otras iglesias, recibiendo el salario para servirles a ustedes. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno le fui carga, dice el apóstol Pablo. Pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? De Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso, por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Es decir, vamos a destruir a aquellos hombres y mujeres que andan predicando el evangelio de una forma distinta. Y se glorían, y entonces, hermano, llega el hermano aquí a la iglesia y resulta que no se sabe ni por qué, porque no quiero entrar a juicio ni a decir nada. El hermano lleva 10, 15, 20 años, 30 años enfermo y no ha recibido su milagro de sanidad.
Y entonces se va para ante fulanito, para ante Perencejo, que hacen sus avivamientos y sus campañas de sanidad y de milagros, incluso se van hasta pan del brujo. Y adivina qué pasa. Mano, yo he escuchado personas que me han dicho, es que en la Pentecostal no me sanaron. Y fui donde fulanito y así me sanaron. Andan predicando otro evangelio, hermano. Algo torcido, hermano. Porque vamos a ahondar un poquito en algunos lugares, en lo que dicen algunas de estas organizaciones. Verso 12. Más lo que hago, sigue, no, vamos con el 13, ¿cierto? Porque estos son, ¿qué? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo, ¿qué? Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y se siguen disfrazando de la Santa Iglesia del Señor, hermano, buscando a ver a quién descuadrarle la butaca, hermano. Aquel débil en la fe, hermano, y no estamos para juzgar a nadie, hermano. Hombre, el débil, hermano, debe fortalecerse en Dios a través de la palabra escrita, predicada, la oración, el ayuno, la vigilia, el congregarse, hermano. ¿No quiere estar débil en su fe? Fortalezcase en oración. O sea, comprométase más con las actividades espirituales de la iglesia local y va a ver cómo se fortalece en fe. Amén. Pero andamos así, hermanos, como cojeando, porque no estamos firmes en la sana doctrina. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Gloria al Señor Jesús. Vamos a leer, hermanos. Voy a leerles aquí una porción, hermano. Dicen algunos sobre los que creen que la culebra tuvo relaciones sexuales con Eva. ¿Sí? ¿Qué grupo es ese, hermanos? ¿Ustedes creen? Sí, pero hay un grupo. Eso es una organización religiosa que apoya su doctrina en muchas verdades. Escúchame esto, hermano. Muchas verdades bíblicas. ¿Qué dije? Muchas verdades bíblicas. Y ahí el meollo del asunto y el problema de la situación y lo crítico de lo que estamos hablando. Que Satanás, el diablo, le puede hablar a usted 8, 9, 10, 11, 12 verdades bíblicas. ¿Estoy siendo claro, hermano? Y usted dice, ay, sí, vea que sí, vea que sí, vea que sí, vea que sí. Y sí. Pero resulta que le mete una, dos o tres que son totalmente mentiras. ¿Sí, hermano? ¿Sí me estoy haciendo entender? Y con esa lo tuerce, hermano, y lo enreda y lo hace flaquear y volver atrás y bueno, una cantidad de situaciones y en el peor de los casos, que usted pierda. Escúcheme lo que acabo de decir, que usted pierda su salvación. Hermano, la salvación es un regalo que el Señor nos da. Usted no ha visto, hermano, que hay gente que uno le regala cosas. ¿A cuánto les habrá pasado? Uno le da algo a alguien y a los días ve ese algo que le regaló a ese alguien en la casa de otro alguien. ¿Le ha pasado? Me lo regaló a otro. Y uno a veces, hermano, con tanto amor, cariño y hasta esfuerzo, ¿cierto? Regaló lo que iba a regalar. Claro, al que no le costó nada, como decían los abuelos, al que nada le cuesta, volvámoslo fiesta. Entonces, claro, va y se lo regala a otro. Hermano, la salvación es un regalo que usted ha recibido por fe. Pero no sea, como dicen algunos, que la salvación, es que, o sea, dicen algunos que uno no pierde la salvación. Usted sí puede perder su salvación. Si usted se descuida, hermano, no es que el Señor se la quite.
No es que el Señor ande dando y quitando, no, ya la dio. Es más, la entregó para la humanidad completa. La humanidad, hermano, no se va a perder. Los que pasan a la eternidad en Cristo no serán condenados o ya son condenados, como dice la palabra del Señor, tanto por sus pecados, sino por haber negado la fe en Jesucristo. ¿Sí me hago entender? No es tanto por los pecados que está, porque ya Cristo pagó por los pecados de la humanidad y puso en una bandeja, hermano, abiertamente y gratuitamente la salvación para todos. Pero si la persona insiste, hermano, en pecar y en ir en desobediencia de Cristo el Señor y en no honrarlo, entonces su salvación no es. O sea, no. Es como lo que les decía ahorita, hermanos. Usted regaló algo, a ese alguien lo regaló, usted le regaló algo a alguien y ese alguien no lo tuvo, no lo apreció y lo dejó. A veces ni siquiera se lo regalan a otro, a veces queda eso por allá. Y uno a veces por ahí lo ve y se vea como valoraron lo que uno dio. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano? Entonces tengamos cuidado porque la salvación sí se nos puede ir de las manos. ¿Y usted qué cree que anda, detrás de qué anda el enemigo en su vida? ¿Mm? ¿Detrás de qué? De hacerlo flaquear en su fe para que su salvación se pierda. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermano, con el juego de palabras para que lo tengamos presente? No es que el Señor se la quite. El Señor no anda borrando a nadie del libro de la vida y que esto y que aquello y que esto y que meta y salga, borre y apunte, no, mano. Pero si usted se descuida tanto, su salvación se le embolata. ¿Cuánto alaban al Señor, hermano? Doctrina del movimiento de William Marion Branham. Nació en 1909 y murió en 1965. Fue un evangelista y sanador de fe en los Estados Unidos. Ojo con lo siguiente. Se proclama pentecostal. Ojo. ¿Me siguen? Ojo con esto porque no todos los pentecostales tienen la sana doctrina. Mire, hermano, hay un personaje, y yo estos nombres los menciono, hermano, con respeto. ¿Sí? Porque quiero que nos ilustremos. Hay un predicador, hermano, que en un tiempo se autoproclamó como el pastor de los jóvenes. Y en sus inicios de predicación y el inicio de su ministerio, digo yo, hermano, que fue usado por el Señor a través de la predicación para alcanzar a una gran cantidad de jóvenes. ¿Hasta ahí soy claro? Con el paso del tiempo, este individuo, hermano, fue mutando, cambiando, siendo transformado en su forma de hablar y en su forma de pensar. A esta fecha, él dice que no es pastor, pero sí es un gran predicador y es un hombre muy elocuente que hace muchas cosas de forma pública y que reúne una gran cantidad de personas. ¿Me escuchan? Una gran cantidad de personas en un auditorio a lo que él llama iglesia. Escúchenme muy bien las palabras que estoy usando, ¿sí? Y él ahora dice, no soy pastor. Al principio se autoproclamó pastor de los jóvenes y ahora en estos tiempos ya dice que él no es pastor. Pero dice que sí es pentecostal. Entonces un pentecostal de la Unidad de Colombia, a veces caemos en el error de pensar que todo lo que lleva el rótulo o el título pentecostal, que entonces es sana doctrina. Hay pentecostales trinitarios, ¿sí? Que creen en la Trinidad. ¿Me siguen? Por ejemplo, el Movimiento Misionero Mundial hace parte de las denominadas organizaciones pentecostales porque surgieron después de un avivamiento y de una serie de acontecimientos históricamente hablando durante hace muchos años y se desprendieron todas las organizaciones religiosas evangélicas de este tiempo. ¿Sí me dice entender, hermanos? Pero resulta que ellos creen en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo y el bautismo no lo hacen invocando el nombre. ¿Aló? Entonces tengamos en cuenta, hermanos, que no, por eso yo soy pentecostal. Yo lo mencioné esta semana en la reunión de pastores que tuvimos.
porque pues hermano, se nos dio un espacio, tuve que participar. Entonces yo mencioné, yo le dije, yo soy pentecostal hasta los huesos. Pero hermano, hay que tener en cuenta qué clase de pentecostalismo estamos viviendo. Amén. El sano, el evangelio sano de la doctrina sana, o el que es así entremezclado. Amén, amén. Alabemos al Señor, hermanos. Entonces fue un evangelista, un sanador de fe en los Estados Unidos. Sus seguidores le llaman, o sus creyentes, forman una sola iglesia. No forman una sola iglesia, sino que están, permítame el término, hermanos, distribuidos en diferentes grupos a nivel mundial. ¿Listo? Al punto, hermanos, de que en lugares como Ulloa y lugares por acá cerca, ciudades, Cartago, Pereira, es posible que en Alcalá, o sea, en algunos lugares hay este grupo de personas. ¿Listo? ¿Me siguen, hermanos? Se consideran sus predicaciones como una revelación final y autoridad casi semejante a la Biblia. Es decir, todo lo que él decía, eso era. ¿Listo? Rol profético, se reconoce como el profeta Elías del tiempo, de este tiempo del fin. Como un profeta de ese tiempo. Esto hay que aclararlo. La profecía, ojo con esto, hermanos, tal cual se vivía como se vivía en el Antiguo Testamento, el oficio del profeta, como se vivió en ese tiempo, hoy en día ya no existe. Ahora se vive como un don del Espíritu. Amén. Indicando la profecía como aquel hombre o aquella mujer que se para frente a alguien o transmite simplemente un mensaje de Dios para ellos. ¿Sí me hago entender? ¿Qué nos puso a hacer el Señor? Ir por todo y o sea, ¿cuál es el mensaje? La buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a todos los pecadores. Ese es el mensaje de hoy. No hay más. Amén. Así que si usted está cumpliendo ese mensaje de predicar a Jesucristo, es un evangelista y está profetizando. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Aló? Está profetizando. No es que sea, ay, que el profeta, que el profeta. No le decimos por jugar y por, ¿cierto? Pero no es que es que tenga el oficio y que una investidura especial. Hombre, la investidura del Espíritu Santo la tenemos hoy disponible todos los que la creamos. ¿Cierto, hermanos? La investidura del Espíritu Santo, que da dones, sanidades, milagros, profecía. Pero reitero, ojo con eso, porque el movimiento de la iglesia de Jesucristo de los últimos tiempos, o sea, el movimiento Mira, tiene entre sus militantes, hombres y mujeres, que usted está por allí sentado en su reunión y cuando menos piense, se le paran y le dicen aquí, y le hablan al oído. Y le hablan de algo, hermano. Ojo con eso, porque eso no es de Dios, hermano. Hermano, eso se puede catalogar dentro de aquellas doctrinas diabólicas, falsas, demoníacas. Bueno, porque es que están. ¿Usted quiere que le vaya bien? Dígalo. ¿Sí? ¿Cuál es el primer mandamiento con promesa? Ajá. ¿Para qué? Seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí o no? Leas el Salmo número 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo malo, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores ha sentado, sino que ¿qué? Está y en ella de día será como árbol plantado junto a corrientes que da su fruto a su tiempo y su hoja. Y todo lo que hace. ¿Ah? No necesita usted que le pare nadie al oído a decirle. Amén. Yo estuve por allá, hermano. Yo estuve por allá.
hermano, iba ahí de rodillas, hermano, todas las noches, con la frente en el piso, le decía al Señor, guíame en tu camino, guíame el camino en tu santa doctrina. Esa era parte de mi oración todas las noches, siendo inconverso, hermano. Guíame el camino en tu santa doctrina. El Señor sabe que no miento, hermano. En tu santa doctrina. Y volteé, hermano, buscando doctrinas. Yo fui a los testigos de Jehová, fui a los de Mira, fui a los adventistas, fui a los testigos de Jehová también visité. Hermano. ¿Ah? Y aquí estoy. Aquí estamos. Hermano, cuando a mí me dijeron que yo no podía alabar al Señor con libertad, que tenía que hacerlo de X y Y manera, hombre, yo dije, no. ¿Sí o no, hermano? Porque es que, hermano, el Espíritu nos da libertad, hermano, para que usted adore y alabe. Por eso, hermano, yo le invito a que no limite al hermano que tiene a su lado, déjelo que le fluya. Amén. A veces nos entrometemos mucho en la forma de cantar o de alabar de alguien o de moverse. No nos compete, hermano. Cierre sus ojitos, alabe usted al Señor como usted lo quiere alabar y deje que el otro alabe al Señor como quiera, hermano. Si quiere revolcarse, pues eso es cosa de... Gloria al Señor. Dicen que William Marion Branham, ¿sí?, fue el profeta Elías del último tiempo y el séptimo mensajero de la iglesia, como lo dice Apocalipsis, capítulo 2, el verso 3. Amén. Tenía una autoridad absoluta. Si usted ve algunos sermones de los que quedaron grabados o quedaron escritos, se va a dar cuenta, hermano, de la elocuencia que utilizaba este hombre. Afirma que toda iglesia con nombre propio o una organización separada lleva la marca de la bestia, es decir, que la única verdadera era lo que él predicaba, que todas las demás estaban por fuera. ¿Listo? Niega la Trinidad, ojo, mire lo que enseñaba. Niega la Trinidad como tres personas coeternas e iguales y enseña que Dios es una sola persona. ¿Cuánto lo creen? ¿Cierto que sí? Ah, bueno. Por eso dice el texto, ¿crees en Dios? Bien haces. Porque también los demonios creen y tiemblan. Al diablo no le tiene problema a eso, hermano. Sí, me explico, hermano. Que a veces nosotros, mire, ojo, nosotros creemos en el único Dios verdadero, ¿cierto que sí? Y recitamos el texto, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová, uno es. La tenemos clara, ¿cierto? ¿Usted cree que el enemigo niega eso? No lo niega. Entonces, hombre, es un tema importante que bueno que lo tengamos claro. ¿Cierto que sí? La revelación del nombre y entender que Jesucristo es Dios manifestado en carne y que solo hay un Dios verdadero. Eso es sabroso, es elemental, es una bendición. Amén. Pero el mismo diablo también lo predica. Y él no le ve lío a eso. ¿De acuerdo, hermanos? Es una sola persona que se manifiesta de tres formas diferentes. Manifiesta de tres formas diferentes. ¿No creemos así los pentecostales unidos de Colombia? Que Dios se manifiesta de muchas formas. Y es verdad. O sea, no estoy diciendo que sea mal, es una realidad. Es decir, lo que quiero decir, hermanos, es que ellos predican una parte que es verdad y lo que les decía ahorita, viene otro que es el veneno. El bautismo solo se debe realizar en el nombre de Jesús, decía William Marion Branham. ¿Qué decimos nosotros? Que eso es así, ¿cierto? Porque si no hay invocación del nombre, no hay remisión de pecados, porque solamente en el nombre de Jesucristo hay perdón. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Amén. Yo estaba preguntando, ayúdenme con esta respuesta, hermanos. Iba yo en la moto y pensaba lo siguiente. Un hebreo se bautiza, un hebreo pentecostal, escúcheme, unido de Colombia,
se bautiza en el nombre de Yeshua o en el nombre de Jesús? Dígame pues. ¿Qué dice? Hable ver, hermano, hable, hermano. El nombre de Jesús es el nombre español de Yeshua. Amén. Pero es el mismo Señor. Si yo digo Yeshua Hamashiach, ¿qué estoy diciendo? Entonces un hebreo, estoy hablando de un hebreo. Bueno, mire, porque es que tenemos que tumbar también esos argumentos que nosotros mismos nos hemos, esos son barreras que nosotros mismos nos hemos montado. Aló. Kati Kajinan da Yesu. ¿Sabe qué dije ahí, hermano? Hay poder en el nombre de Jesús. Kati Kajinan da Yesu. ¿Sabe quién lo dice así? Se me olvidó el país, ¿ve? De África, de Tanzania, donde hablan suajili. ¿Sí? Nosotros nos hemos montado unas barreras, hermano, como a veces hasta risibles un poco, man. Porque un hebreo que se bautice, un hebreo, si es un latino en Israel, pues hombre, bautícese en el nombre de Jesucristo y quiere, o como entienda, pues, ¿sí o no? Pero un hebreo, por inmersión en agua, invocando el nombre de Yeshua, hombre, aló, tenga cuidado con eso, man. Porque Yeshua Hamashiach significa Jesús el Mesías. No ni nos burlemos ni digamos cosas que a veces desconocemos nosotros. Shalom. Yo a todos, la mayoría de los que están aquí, yo a todos, a poquito les digo que el Señor les bendiga. A la mayoría les digo la paz del Señor. La paz del Señor, la paz del Señor, la paz del Señor. ¿Qué significa la paz del Señor? ¿O cómo se da en hebreo? Shalom Adonai. Shalom. Shalom Adonai, ¿no? La paz del Señor. Adonai es Señor. Amén. ¿Cuántos reciben la paz del Señor? ¿Sí o no? Sino que pues yo no ando hablando hebreo porque yo no soy hebreo, pues yo tampoco mantengo nada, uno medio habla eso así, ¿cierto? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Entonces tengamos cuidado con esto. El bautismo debe realizarse solo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? Para los latinos en todo el mundo. Pero para un judío, un hebreo en cualquier parte del mundo, pues que se bautice en el nombre de Yeshua. Amén. ¿Qué suena por ahí, hermano? Ah, ya, no, tranquila, hermana, tranquila. Sí, no, pensé que era. Bueno, seguimos. La doctrina, oiga, aquí es donde viene el detalle, hermanos. La doctrina de la semilla de la serpiente afirma que la caída en el Edén fue un acto sexual literal entre Eva y la serpiente. ¿Ya captamos? Le hablan del nombre, le hablan del bautismo por inmersión en agua, que el Señor es uno, todo eso es verdad, pero ¿cómo me van a querer, hermano, introducir semejante, ¿sí? Que la caída en Edén fue un acto sexual entre una serpiente y una mujer. Si entre especies, o sea, eso ahí no hay nada, mano, es que no tiene sensatez. De la más mínima sensatez humana no la hay ahí. ¿Aló? ¿Cierto, hermano? ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Y que la serpiente, y por lo que Caín fue hijo biológico del diablo y que no era de Adán. Y dice la Biblia que conoció a Adán a su mujer y tuvo por hijo a Caín. Y eso que entre otras cosas, hermano, estamos hablando después de la expulsión del huerto. ¿Sí? Porque antes de la expulsión del huerto, yo estoy certeramente seguro que ellos jugaron al papá y a la mamá.
Amén. ¿Cuántos lo creen, hermano? Porque es que el Señor les dijo, fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra y ellos hicieron la tarea, evidentemente, hermano. Sino que no lo hacían con el sentido de que se hace hoy en día las cosas, ¿no? Que no debería ser, ojo con esto, yo voy a tocar un nervio, hermano, que no debería ser la forma de la iglesia, de los creyentes. Tener y hacer ese tipo de cosas solo por eso, por una satisfacción, por un deseo, por algo así como. Sí me estoy haciendo entender, hermano. Solo como por, perdónenme la expresión, hermano, como por calmar la gana. Eso la gente sin Cristo se lo valgo, hermano. Pero el pueblo de Dios que ha entendido, hermano, lo solemne, amén, lo puro, lo altruista de ese tipo de cosas, hermano. Si es que Dios lo permitió, hermano, no es porque eso Dios lo diseñó en el ser humano, pero no es para que lo tomen como el mundo lo toma. Amén. Me estoy dando a entender, hermano. Es un pedacito como diferente de la enseñanza, hermano, pero qué bueno que la tengamos en cuenta, hermano. Alguien me dijo un día, no, pastor, yo me voy a descarriar. ¿Qué pasó? No, que es que mi mujer como que quiere que yo me descarríe. Y yo, pero ¿por qué, hermano? No, porque es que no me atiende. Yo, ¿cómo así, hermano? Sí, no, tales y pascuales. Y yo, no, hermano, estamos... ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? Gloria a Dios. Entonces, hermano, ¿cómo va a decir un hombre, hermano, un hombre de Dios, templo del Espíritu, hermano, bajo la influencia del Señor, hermano, del Espíritu Santo? ¿Cómo va a decir que la serpiente tuvo una relación íntima con una mujer y nació Caín? Ahí es donde entra, hermano. Sí tendría el Espíritu de Dios. Ahí es donde se cumple lo que el apóstol está diciendo. Satanás se disfraza. Hermano, al diablo no le cuesta decir que Jesucristo es Dios. Yo he tenido experiencias con endemoniados. Muchos. Y algunos, y yo digo, hermano, ingenuamente, como para determinar si el demonio ya abandonó ese cuerpo, le dicen, invoca el nombre de Jesús. ¿Usted cree que el diablo le tiene miedo a invocar el nombre del Señor? O sea, de pronunciarlo. Le dijo a unos endemoniados, yo conozco a Pablo y a Jesús también lo conozco. Ellos mencionan el nombre, sino que es que, hermano, cuando llega un creyente con la autoridad, con la unción, invocando el nombre de Jesús, se siente distinto. ¿Sí me explico, hermano? Es que el nombre no es un amuleto. Amén. Hay que invocarlo con autoridad. Pero entonces, bueno, vamos a dejar hasta ahí, hermano. Divide la humanidad en los dos linajes, ese pensamiento. Entonces dice que la humanidad está dividida en dos. Dice que los descendientes de Adán, ojo con esto, son la novia de Cristo, predestinados para la salvación. Mire lo torcido de este asunto. Ya venga, Fer, hermano Fer, aliste pues motores, hermano, para que termine la parte que es tan importante de las doctrinas aquellas de esa época. Dice así: los descendientes de Adán, o sea, Abel y los demás que descendieron de Adán, son los que predestinadamente se van a salvar. La doctrina de William Marion Branham dice eso. ¿Sí me estoy haciendo entender? Y que los que nacieron de la serpiente están predestinados a la condenación eterna sin necesidad de arrepentimiento, sin posibilidad de arrepentimiento. ¿Usted cree eso, hermano? Empezando, que ese concepto de que una mujer haya tenido relaciones con un animal, eso no tiene sentido. De ñapa dice que lo que nació fue Caín y que todos los descendientes de Caín son los que se pierden hoy en día y que no tienen posibilidad ni siquiera de arrepentimiento. ¿Usted cree que eso es sensato? ¿Acaso Dios funciona de esa manera? ¿Aló? ¿Cierto que no, hermano? No podemos decir, entonces sería Dios injusto. Sería Dios injusto, hermano. La gracia está abierta, dispuesta
para toda la humanidad y todos aquellos que la quieran recibir. Ahora termino con esto, hermano. Lo más triste es que nosotros tenemos que tener cuidado a no prestar oídos a esto. Venga, varón. Hermano Fer, porque si no aquí yo sigo, hermano. Tengamos cuidado, hermanos. Mucha atención, iglesia del Señor. Estamos viviendo tiempos delicados, donde estos espacios, hermano, mire, ¿sabe qué nos recomendaban en la asamblea, hermano? Que la iglesia hay que otorgarle estos espacios. Y yo sentado ahí, yo decía, gloria al Señor, hermano. Gloria al Señor, porque es que nosotros no nos enfrascamos solamente en el concepto de culto congregacional tradicional, donde hacemos lo mismo. No, aquí vamos es aprendiendo y retroalimentándonos. Y estos espacios son vitales, hermanos, donde cogemos la palabra así, desmenuzadita, y entonces vamos a ir aprendiendo de parte y parte. ¿Sí o no, hermanos? ¿Estoy siendo claro? ¿Cuántos alaban al Señor, hermanos? Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poner la palabra, hermano. Sígalo, ve. Bueno, seguimos aquí, hermanos. Aleluya. El Señor les bendiga a todos. Bendiciones del Señor. Amén. Estamos, hermanos, en la continuación de nuestra escuela de formación que tuvimos el viernes pasado. Estamos, hermanos, en un mes de doctrina y enseñanza. Y qué bueno, hermanos, recordar un poco y alimentarnos y retroalimentarnos con la palabra del Señor. Amén, amén. Así que les voy a pedir, hermanos, amigos y los que están en conexión, otros minuticos para concluir, hermanos, esta parte en el nombre del Señor Jesucristo. Agradecemos, hermano, a nuestro pastor por permitir estos espacios, a nuestro hermano Jorge, que es líder del grupo de adoración, comité de adoración, también por este espacio. Gloria al Señor Jesús. Usted se ha preguntado, hermano, joven, señorita, niño, caballero, usted se ha preguntado de dónde salen tantas doctrinas, de dónde salen tantos movimientos evangélicos, de qué parte sale tanta proliferación de enseñanzas, de movimientos, de sectas, religiones, y muchos se denominan evangelios. Salen, hermanos, estas personas y estos lugares, salen de la mala interpretación de las Escrituras. Salen de no leer completo las Escrituras. Leen el texto, pero no van al contexto. Tergiversan y malinterpretan el texto bíblico. Lo malinterpretan. Otras personas saben cuál es el contenido de la palabra, saben cuál es la doctrina auténtica, saben cuál es la doctrina sana, la sana enseñanza, pero tuercen las Escrituras para su propia perdición. Y el apóstol Pablo lo dijo, que los inconstantes, los indoctos, tuercen las Escrituras sabiendo qué es lo que dice la palabra, cuál es el contenido original de las Escrituras, y la tuercen para su propia perdición. Y por ende, para la perdición de los que escuchan esos mensajes. Pero hermanos, qué bueno estar siempre atentos a la palabra del Señor y tener en nuestra vida, hermanos, el Espíritu de Cristo. Porque el Espíritu del Señor en nuestra vida es lo que nos ilumina, lo que nos enseña y lo que nos muestra el verdadero significado de la palabra del Señor. Es decir, hermanos, hay que leer bien y hay que leer completo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Cuentan que habían unos jóvenes lejos de casa, lejos del hogar. Y a esos jóvenes les llegó una carta. Y por no leer completo la carta y con sentido la carta, ellos hicieron duelo por su mamá. Pues a ellos les llegó la carta y ellos solamente hojearon la carta en las partes más importantes según para ellos. Y llegaron a una parte donde decía la carta, mamá murió. Claro, pues una noticia de esas, hermano, llora cualquiera, ¿sí o no? Mamá murió.
Entonces los muchachos hicieron duelo por la mamá. Hacía días no iban a casa, entonces lloraron, hicieron duelo por la mamá. Luego programaron la ida al velorio y al sepelio de la mamá, porque leyeron, mamá murió. Después de algún rato, de ya estar calmaditos un poco, uno de ellos leyó la carta completa. Y en la parte donde decía, mamá murió, la carta decía, mamá, murió la marrana gorda e hicimos una comida rica con ella. Es decir, hermanos, por no leer completo, lloraron a la marrana. ¿Sí? Lo mismo ocurre, hermano, con las escrituras. Hay que leer completo para entender el contexto. Sabemos, hermanos, que texto sin contexto no vale, ¿cierto? Dicen por ahí es un pretexto. Hay que leer completo y hay que leer bien. Por eso han salido muchos movimientos evangélicos por ahí diciendo, es que yo tengo la verdad, yo tengo lo que es. Y resulta y pasa que la verdad está solamente en uno. La verdad, hermanos, está en Jesucristo el Señor, está en su palabra. Nosotros tenemos la palabra del Señor, tenemos las escrituras. Amigos y hermanos que están conectados en esta transmisión, tenemos la palabra del Señor, ella es la que nos ilumina, la que nos muestra y la que nos guía. Gloria al Señor Jesús. Entonces hay que leer completo. Gloria al nombre del Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya. Quiero, hermanos, hacer una pregunta para todos antes de entrar a los saduceos, fariseos, esenios, celotes y los terceros. Los terceros, gloria al Señor Jesús. La pregunta es la siguiente. Usted como buen lector de la Biblia, porque usted es un buen lector de la palabra del Señor, ¿cierto? Al menos leemos la palabra del Señor y nos preocupamos, hermanos, por leer, por escuchar la palabra del Señor en nuestra casa, en nuestro hogar, por venir a este lugar, hermanos, a oír la palabra del Señor. Gloria al nombre de Jesús. ¿Cuántos leemos la Biblia? Así no la leamos todo el día pegados de la Biblia, las Escrituras, pero sacamos nuestro ratico, nuestro momento, hermanos, para leer la palabra del Señor. Y eso cuenta. Gloria al Señor Jesús. Entonces, como usted es un lector de la Biblia, de la palabra del Señor, yo le quiero hacer la siguiente pregunta, en el nombre del Señor Jesús, si usted me lo permite. Gloria al Señor. La pregunta es la siguiente, hermanos, y tiene que ver con algo que hacían los fariseos, los saduceos, los movimientos religiosos, sectas religiosas del entonces de Jesús, que ellos hacían tergiversando las escrituras. Es que ellos tergiversaban y malinterpretaban las escrituras, conociendo muchas veces, hermanos, las escrituras como son, pero la malinterpretaban, la tergiversaban solamente para su propio, digámoslo entre comillas, para su propio bien, pero no era para su propio bien, sino para su propio mal. La pregunta es la siguiente: según la ley de Moisés, ¿era lícito sanar los enfermos en día de reposo? Según la ley de Moisés, ¿qué cree usted? ¿Que era lícito sanar a un enfermo en el día de reposo? Gloria al Señor. A ver. Según la ley de Moisés, ¿era lícito sanar un enfermo en el día de reposo? Si decimos que no era lícito, entonces Jesús, el Señor, entonces no cumplió la ley, porque el Señor sanó muchos enfermos en el día de reposo. ¿En qué constaba el día de reposo, hermanos? ¿Qué hacían en el día de reposo? El día de reposo era un momento en el que dejaban de trabajar. Dejaban de trabajar desde el viernes a las 6 de la tarde hasta el sábado a las 6 de la tarde. Dejaban de laborar. Y en ese momento que dejaban de trabajar, que descansaban de toda su labor durante 6 días, ellos en ese momento descansaban y se ocupaban en la oración y en la lectura
de la ley. De la ley. Gloria al Señor. Entonces, ¿era o no era lícito sanar en el día de reposo? Claro, era lícito. ¿Por qué era lícito? Según Mateo 12, capítulo 9 al 14, aquí vemos, hermanos, uno de los muchos ejemplos que el Señor nos muestra que Él sanó a un hombre que tenía una mano seca, ¿sí? Dice la palabra del Señor entonces, Mateo 12, 9. Dice, pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos. La sinagoga era el lugar donde se reunían una cantidad donde habían más de 12 personas. Entonces esa era una sinagoga establecida por los sacerdotes y los encargados del momento. Entonces, pasando de allí, vino el Señor a una sinagoga. Y aquí había uno que tenía seca una mano. Y le preguntaron al Señor para poder acusarle. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de ustedes que tenga una oveja y si está cayendo en un hoyo en el día de reposo, en un hueco en el día de reposo, no le echa mano y no la levanta? Es decir, ¿qué hombre de ustedes si está en el momento del día de reposo y llega la noticia que uno de sus animales se fue a un hueco, no va y lo saca del hueco, lo auxilia? ¿Qué hombre de vosotros no hace eso? Sí, hermano. ¿No le echa mano y la levanta? Dice el verso 12, pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo aquel hombre, extiende tu mano, y él la extendió. Y se fue, y le fue restaurada sana como la otra. Fue sano en un día de reposo. Entonces estos religiosos de la época, hermanos, los fariseos, dice, y salidos los fariseos, ¿qué hicieron ellos? Tuvieron consejo. Entre ellos hicieron como un complot, como una reunión contra Jesús para destruirle. Otra versión dice, para matarle, procuraban matarle. No estaban de acuerdo con eso que Jesús hizo, porque para ellos, hermanos, eso no se podía hacer. Porque tergiversaban las escrituras. Las escrituras de la ley de Moisés jamás, hermanos, dijeron o decían que no era lícito sanar en día de reposo. Porque si así lo hubiera dicho las escrituras, el Señor no hubiera sanado a este hombre y a muchos más. Porque el Señor, hermanos, es el fiel cumplimiento de la ley. Él fue el único que cumplió la ley a cabalidad. Lo que hizo el Señor con esto fue demostrarles a ellos, vea, es que las escrituras dicen lo que ustedes están malinterpretando. Lo que ustedes dicen así no es. Hay que hacer bien a las personas, así estemos en el día de reposo. Hay que ayudar, así estemos en el día de reposo. Hay que sanar, hay que auxiliar al prójimo, así estemos en el día de reposo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, si era lícito sanar en el día de reposo, porque el Señor lo hizo, sino que ellos malinterpretaban las escrituras como siempre. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, los saduceos, como vimos el miércoles, ellos entonces reconocían los 5 primeros libros de la Biblia o de las escrituras, negaban la resurrección de los muertos y apoyaban su alianza con el Imperio Romano para mantener entonces el orden y sus grandes privilegios que eran para ellos, no para el pueblo. El pueblo, los habitantes, las personas normales, comunes y corrientes solamente vivían subyugadas, no solamente al Imperio Romano, sino también a estas sectas religiosas. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Hermano, ¿y eso está bien o está mal? Eso está mal, ¿cierto? Por eso el Señor vino mostrando justicia, amor y misericordia. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Jesús no vino mostrando un movimiento, no vino mostrando el Señor
un imperio o una fuerza militar capaz de darle un golpe de estado al imperio romano. El Señor lo que vino fue a predicar el evangelio del Señor, a predicar las buenas nuevas de salvación, hermanos. Y el evangelio está muy lejos de ser un movimiento, de ser una organización, de ser una secta, una religión. El evangelio, hermanos, es el poder del Señor para salvar a la humanidad. Y eso es lo que debemos nosotros predicar, el evangelio de Jesucristo el Señor. Entonces los fariseos, hermanos, eran un grupo de estudiosos maestros de la ley. Eran como los eruditos. Le hacían como competencia tanto a los saduceos como a los otros grupos religiosos, porque ellos eran un grupo de estudiosos y maestros de la ley. Aceptaban las escrituras, la Torá, los escritos, los profetas, los libros sapiensales, todo lo que es el Antiguo Testamento lo tenían como escritura. En esa parte ellos querían como aventajar a los saduceos. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Creían en la resurrección y en la importancia de aplicar en la ley y en la vida cotidiana, no tanto en los sacerdotes, sino también en todo el pueblo, en los judíos, porque esto era doctrinas, hermanos, como vimos, que se desgajaron del judaísmo. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Los esenios vivían en comunidades, vivían en comunidad. Era una comunidad los esenios de esa época. Practicaban la castidad. Ellos se abstenían de tener relaciones íntimas. Se abstenían de tener relaciones íntimas. Dedicaban tiempo a la oración y al estudio, es decir, que también eran estudiosos. Esperaban la venida de un Mesías y destacaban la pureza ritual. Y una forma de ellos purificarse era precisamente esa, de no tener relaciones íntimas con sus parejas, con sus esposas o con sus esposos. Manuales, Señor. Los esenios, un grupo religioso, manuales de la época del primer siglo. Un grupo religioso que se dedicaban a vivir en comunidad, se dedicaban a la oración y al estudio de la escritura. Un grupo religioso que se dedicaba al estudio y a la oración. Y tenían otras prácticas rituales, como la que acabamos de mencionar. Entre otras prácticas rituales, ellos se iban a los servicios levíticos que hacía el pueblo de Israel para purificarse del pecado, para purificarse de la maldad en ese entonces. Era una forma de purificación. Entonces ellos hacían esos rituales. Nosotros sabemos, hermanos, que el evangelio no se trata de un ritual. El evangelio del Señor, hermanos, es muy diferente a un ritual. Es muy diferente a seguir formas ritualistas, formas que antes se practicaban en la ley. El evangelio del Señor es mucho más diferente, hermanos, porque el Señor vino e hizo el sacrificio perfecto. Con el sacrificio de Cristo, hermanos, ya nuestra vida ha sido limpiada y purificada con la sangre de Cristo, y por recibir al Señor en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Eso hacían los esenios, hermanos. Los esenios también, ellos tenían, hermanos, el templo de Jerusalén, lo tenían como un lugar corrupto, como un lugar no muy adecuado, sabiendo que el templo de Jerusalén, hermanos, es como la casa del Señor. Es la casa del Señor el templo de Jerusalén, en donde estaban los utensilios, en los cuales los sacerdotes, hermanos, pasaban y hacían su ritual cada año para que el Señor cubriera el pecado del pueblo. Es decir, el templo de Jerusalén es un lugar santificado por el Señor, porque allí se derramaba la presencia del Señor. En este caso, los esenios estaban muy equivocados, porque para ellos era un lugar malo,
Pero las escrituras nos dicen, hermanos, que es la casa del Señor, el templo de Jerusalén, que fue destruido en varias ocasiones, pero no deja de ser, hermanos, bíblicamente un lugar sagrado, un lugar de perdón, un lugar de presencia del Señor de la gloria. Los celotes fueron un movimiento nacionalista, un movimiento militar. ¿Cuál era el propósito de los celotes? Darle un golpe de estado al Imperio Romano. Ellos no hicieron alianzas con el Imperio Romano porque su propósito era derrocar el Imperio Romano y que el pueblo entonces tuviera como esa libertad, ya no estar tan subyugados, tan esclavizados, sino tener la libertad. Ellos rechazaban la autoridad extranjera, defendían la independencia de Israel. Y también dice que ellos esperaban al Mesías como un líder oído, hermanos, un líder político y guerrero militar. Ellos decían y pensaban en su forma de maquinar ese golpe de estado. Ellos decían, por medio del Mesías vamos a acabar con ellos, porque esperaban, hermanos, al Mesías. Pero cuando el Señor vino, entonces no vino con esas expectativas. Y cuando ellos vieron al Mesías que vino, fue trayendo una paz, trayendo libertad, pero una libertad espiritual. Entonces ellos dijeron, este no es el Mesías que nosotros esperábamos. Este no es el Señor que nosotros esperábamos. Así no es el que nosotros nos imaginábamos. Este no es nuestro Mesías. Bendito es el nombre de Jesús, porque el Señor, hermano, no vino derrocando a nadie. El Señor vino fue dando salvación, libertad de la esclavitud del pecado a través de su muerte en la cruz. ¡Aleluya! Si estamos entendiendo, hermanos, aquí ya voy terminando con los terceros, con los cuartos y con los quintos. Los terceros, hermanos, también fueron llamados las personas sin secta. Los terceros eran como personas muy neutrales. Estaban como muy neutrales, muy puestos en su lugar, y ellos no se iban ni para donde los fariseos, ni para donde los saduceos, ni tampoco se iban para donde los celotes, ni para donde los esenios. Ellos estaban ahí muy neutrales en sus creencias, en su forma de creer, en su forma de obedecer. No pertenecían a ninguna secta específica, pero practicaban el judaísmo de una forma tradicional. Ellos decían, nosotros practicamos nuestro judaísmo así como nos han enseñado, así como lo dicen las escrituras, pero no vamos ni aquí, ni allá, ni a este otro, ni a este otro. Estamos aquí en nuestro movimiento y aquí seguimos en nuestro movimiento. Bendito es el nombre del Señor Jesús. Muy parecido, hermano, a muchas personas hoy en día. Que muchos hoy en día dicen, yo no voy a ninguna parte. Yo no soy ni de este movimiento evangélico, ni de aquel movimiento evangélico, ni de este otro nuevo que salió, ni de ese otro que lleva 8 o 15 días. No, yo estoy aquí centradito, yo no voy a ninguna parte, pero estoy aquí. Aquí llego y me conecto con el Señor, le oro al Señor, estudio la Biblia y aquí estoy ya tranquilito. Bendito es el nombre de Jesús, hermano. Muy parecido, hermano, a los terceros, a las personas neutrales. Comparación es muy parecido. Si hacemos la comparación, hermano, entre fariseos, esenios, celotes y terceros, fariseos, saduceos, celotes y esenios, es muy parecido, hermano, a lo que vemos hoy día. Así como nos comentaba ahora nuestro pastor, hermano, movimientos evangélicos, hermano, con pensamientos, con sus doctrinas, con sus formas de creer, su forma de ver las escrituras, hermano, es lo que vemos, es lo que hay. Pero miremos algo, hermano, en esos movimientos religiosos de la época de Jesús. En ese momento llegó el Maestro, trayendo, hermanos, el evangelio de la paz.
trayendo el evangelio glorioso, hermano. Eso es lo que la humanidad debe mirar. Debe mirar a Jesucristo, debe mirar la palabra del Señor, leer la palabra del Señor, porque en la palabra, hermanos, encontramos, hermanos y amigos, encontramos la verdad. No en ningún movimiento, en Jesucristo el Señor. Alabado es el nombre de Jesús el Señor, hermano. Démosle gracias al Señor, hermano, en esta noche, hermano. ¿Sabe por qué, hermano? Porque usted y yo, hermano, estamos en Cristo. Estamos en el verdadero. En Jesucristo el Señor. Él es el verdadero Señor y la vida eterna, hermanos. La iglesia del Señor, hermano, predica la sana doctrina, hermano. Estamos, hermanos, en la iglesia. Permítame decir el nombre de nuestra congregación, de nuestra iglesia. La Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, hermano, predica la sana doctrina, hermano. No somos perfectos los que estamos, hermanos, aquí. Somos personas imperfectas, con falencias, con errores, pero estamos siguiendo, hermanos, al perfecto. Estamos siguiendo al Señor Jesús, hermano, y predicamos las Escrituras, hermanos, como lo dice el contexto bíblico, como lo dice la palabra del Señor. Ya para terminar, hermano, ya voy a terminar, hermano, si uno aquí se... Ya, hermano, 10 minuticos, hermano, y ya, terminamos, listo. Ya terminamos. Gloria al Señor Jesús. Si usted lee, hermano, segunda de Timoteo, capítulo 4. El capítulo 4, si quiere, siga leyendo. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Verso 1 en adelante, pero vamos a resumirlo. Gloria al Señor Jesús. Estos textos, hermano, que vemos acá en este pasaje bíblico, dejan ver una grande preocupación en Pablo. Pablo aquí está preocupado, hermano, con respecto a falsos maestros y falsas enseñanzas. Por eso le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Te encargo, muchacho, que enseñes, que prediques a tiempo y fuera de tiempo. ¿Sí? Entonces habían levantado, hermanos, falsos maestros y falsas enseñanzas. Por ejemplo, habían doctrinas judaizantes, como hoy día, hermano, lo mismito, es que esto, bendito el Señor Jesús. Aleluya. Los judaizantes eran un grupo de judíos que insistían en que los gentiles convertidos al Señor debían circuncidarse, rituales de la ley, para seguir la ley mosaica y así ser salvos, sabiendo que el ser humano no es salvo por las obras de la ley, ni por los rituales de la ley, sino por la fe y la obediencia a Cristo el Señor. Alabado es el nombre de Jesús el Señor. Entonces también habían falsos apóstoles y profetas que enseñaban doctrinas contrarias a la verdad bíblica. Doctrinas contrarias a la verdad bíblica. Por eso Pablo estaba tan preocupado, hermano. Por los hermanos, por las iglesias, por la iglesia del Señor. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Entonces Pablo advierte en alguna de sus cartas sobre este problema, hermano. No solamente lo advierte, también lo advierte en su primera carta a Timoteo. Y si nosotros vemos en Colosenses capítulo 2, Pablo dice, capítulo 2, verso 5, Pablo dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando vuestro buen orden y firmeza en vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor, andad en él, arraigados y sobreedificados en el Señor y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Gloria al Señor. Primera Timoteo 6:3. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe,
y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Hombres corruptos de entendimiento. Tremendo, ¿cierto, hermano? Y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Gloria al Señor, hermanos. Estamos en el Señor, hermano. Aprovechemos esta oportunidad que tenemos, hermanos. Estamos en Cristo. Estamos donde debemos estar, hermano. Nos estamos alimentando del Señor, de la palabra de Él, de la doctrina, hermanos, que nos hace tanto bien a nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. ¿Está usted agradecido, hermano? Que no está en el lugar equivocado. Estamos en el Señor, estamos en el mejor lugar, hermanos. Y estamos, hermanos, con la mejor palabra, con la palabra de Él. Gloria al Señor Jesús. Estamos en Cristo el Señor. Vamos a orar, hermanos, al Señor Jesús. Gloria al Señor Jesús. Pastor, terminamos, ¿cierto? Oramos. Gloria al nombre. El Señor les bendiga, mis hermanos. Gloria a Dios por la palabra. Amén. ¿Cuántos están agradecidos por la palabra que el Señor ha regalado? Ahora, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Usted llega a su casa, cena. Los que no han cenado, pues van y cenan. Amén. Hola. Descansan. Y escuchen esta enseñanza.